Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy seguimos con un proyecto que me tiene totalmente atrapado, el E100 de Dragón a escala 1:35. Como sabéis, este carro de combate nunca llegó a terminarse, solo existió el chasis sin torre y sin equipo definitivo. Por eso, en este vídeo vamos a jugar en el terreno del What If. Vamos a imaginar cómo habría sido este gigante si hubiera entrado en combate. No se trata de poner piezas por poner, se trata de aplicar una lógica de ingeniería real a un diseño que se quedó a medias. Para lograrlo vamos a realizar una auténtica cirugía plástica. Vamos a canibalizar piezas de otras maquetas, como un King Tiger o un Panzer III o un Panther G. Usaremos evergreen, alambre de cobre y mucha masilla. El objetivo es corregir los fallos de este kit de dragón, que ya tiene sus años, y darle un nivel de detalle que nos guste. Preparaos porque hoy toca ensuciarse las manos con el Scratch Build y el Kit Bashing. ¡Empezamos! Vamos a la parte delantera del casco. Es una zona que a simple vista parece idéntica a la de un King Tiger, pero cuidado porque Dragón ha decidido tomar su propio camino. Si nos fijamos bien, la posición de los ejes de las escotillas es diferente a la de un Tigre 2. Para ganar en realismo he empezado trabajando las propias escotillas. Les he añadido las asas utilizando alambre de cobre. Es un detalle sencillo, pero que aporta una finura que el plástico del kit no puede igualar. Para poder reparar o cambiar la transmisión de este monstruo hacían falta 3 ganchos de izado en el frontal. He rescatado 2 ganchos de mi caja de sobrantes. El tercero lo he fabricado yo mismo con plástico, usando los otros 2 como patrón para que el conjunto quede totalmente simétrico y creíble. También he instalado un extractor de aire, una pieza que me sobró del King Tiger de Hobby Boss. Podríais pensar, ¿tiene sentido en un prototipo? Sí, si el chasis estuviera solo, como estaba el prototipo, quizás no, pero con esa torre encima, armada con un cañón de 128 milímetros y otro cañón coaxial de 75 milímetros, la ventilación no es un lujo, es una necesidad absoluta para la tripulación. Vamos ahora a la parte central de la cubierta del motor. Para poder izar esta sección en el vehículo real se necesitaban obligatoriamente 4 ganchos, uno en cada esquina. Sorprendentemente la maqueta de Dragón solo incluye 2 de estos ganchos. He tenido que poner manos a la obra para fabricar los otros 2 restantes. He buscado que la forma sea idéntica a los originales para no romper la estética, pero un punto crítico aquí es la altura. Hay que vigilar que no sobresalgan demasiado, ya que podrían rozar con la parte trasera de la torre al girar. Como he hecho con el resto de los elementos del casco, no me he limitado a pegarlos. He añadido a cada gancho su correspondiente cordón de soldadura. He utilizado una pequeña cantidad de masilla para simular la unión al blindaje. Esto elimina la sensación de pieza pegada. Y siguiendo con el tema de las soldaduras, pero esta vez con un pequeño debate interno que he tenido. Me he centrado en las bisagras de la puerta de acceso al motor. Después de aplicar con cuidado todos los cordones de soldadura con masilla, me puse a revisar fotografías de referencia. En algunas imágenes las soldaduras no aparecen por ningún lado. En su lugar, las bisagras se ven sujetas exclusivamente por pernos. Por un momento estuve a punto de coger el bisturí y retirar todo el trabajo de masilla. Sin embargo, tras seguir investigando otros vehículos pesados de la época, incluso fotos del propio E100, vi que en muchas unidades las bisagras iban reforzadas también con soldadura. Al final he decidido mantenerlas. Es cierto que parece un poco como llevar cinturón y tirantes a la vez. Tener pernos y soldadura puede parecer redundante, pero tratándose de un prototipo como el E100, no es descabellado pensar en un exceso de seguridad o en refuerzos de última hora en el taller. Estéticamente, además, le da un relieve a la zona que ayuda mucho a romper la planitud del plástico. Seguimos avanzando hacia la parte trasera y llegamos a un elemento muy particular, la tapa blindada del snorkel. Este sistema de vadeo profundo se veía en los primeros Panther D y en algunos de los primeros King Tiger. Para un monstruo como el E100,
tiene todo el sentido del mundo. Con semejante peso, la mayoría de los puentes de la época colapsarían a su paso, así que verse obligado a vadear ríos y obstáculos de agua no sería una opción, sino una necesidad. Busqué esta pieza entre mis maquetas sobrantes, pero no hubo suerte. Como no quería dejar otro kit incompleto, decidí fabricarla desde cero. He utilizado un tramo de tubo de Evergreen para la estructura principal. Para la parte superior he aprovechado una pequeña rejilla circular sobrante. Normalmente esta zona va tapada por una plancha atornillada, pero la rejilla suele venir en todos los fotograbados dedicados al Panther o al King Tiger. Para terminar, el conjunto ha recibido una buena mano de masilla gris de Tamiya. Con esto he simulado la textura de fundición, eliminando el aspecto liso del plástico y unificando la pieza con el resto del chasis blindado. Ahora parece una pieza maciza que siempre estuvo allí. Llegamos a un punto donde la maqueta de Dragón venía directamente vacía, la antena de la radio. Curiosamente, en el lugar donde esperaríamos encontrarla, en un Panther o un King Tiger, aquí no hay rastro. Para solucionarlo he tenido que intervenir directamente en el casco. He realizado un taladro de 4 milímetros de diámetro para crear el rebaje donde se asienta la base. Y aquí hay que romper una lanza a favor de Dragón. El grosor del plástico de este kit es magnífico y permite trabajar estos huecos con mucha seguridad. Dentro del rebaje he pegado la pieza que simula la base de goma rescatada de mi caja de sobras, curiosamente de otro kit de Dragón. Para el vástago donde iría insertada la antena he pasado olímpicamente del plástico. He utilizado un trozo de alambre de 0,7 milímetros. ¿Por qué? Por pura experiencia. Si usas plástico en una pieza tan fina y expuesta, lo normal es que se rompa al manipular la maqueta durante el proceso de pintura. Me ha pasado más veces de las que me gustaría admitir, así que con el metal nos aseguramos que llegue intacta al final del proyecto. A medida que avanzaba la guerra, la necesidad de protección extra llevó a soluciones de pura improvisación. En este segmento vamos a replicar una de ellas, las planchas de protección para las rejillas. Estas placas se instalaban para evitar que las granadas o la metralla entraran directamente al compartimento del motor. Curiosamente se solían fabricar en los talleres de campaña utilizando secciones sobrantes de Schürzen, los faldones laterales de otros tanques. He utilizado carta plástica de 0,25 milímetros para replicar ese grosor de chapa fina. Me ha venido de perlas para ocultar las rejillas del kit, que la verdad no tenían un detalle muy convincente. Por desgracia no he podido proteger todo el motor. Al presentar la torre me he dado cuenta de que la parte trasera es tan baja que me impide colocar estas planchas en las rejillas delanteras o en los ventiladores. Solo he podido instalarlas en la zona más retrasada. Avanzamos un poco más y llegamos a dos elementos que son un auténtico clásico en cualquier vehículo alemán: el extintor y la cizalla. Como ya os imaginaréis, estos accesorios brillaban por su ausencia en el kit de Dragón. He tenido que recurrir de nuevo a mi caja de sobrantes, esta vez rescatando piezas de Italeri. Para que no desentonen con el nivel de detalle del resto del tanque, los he mejorado usando láminas metálicas. Estas láminas las he sacado directamente de los marcos de un viejo fotograbado, aprovechando el material sobrante para simular los soportes y cierres. Lo curioso aquí es la posición. En un Panther o en un King Tiger, estas herramientas suelen ir en los laterales o en zonas más adelantadas. Sin embargo, en este E100 esos espacios ya están ocupados por otros elementos del diseño. He decidido colocarlos en esta zona tan atrasada del casco. Hay espacio libre de sobra y resulta un lugar lógico y accesible para la tripulación en caso de necesidad. Llegamos a uno de los puntos visuales más potentes de la zaga, los tubos de escape. Si miramos la foto de época del prototipo real, vemos que montaba unos escapes muy similares a los del King Tiger, pero tratándose de un What If he querido ir un paso más allá. He decidido instalar unos apagallamas similares a los que montaban los Panther G. Es cierto que no era lo habitual en los King Tiger, pero existe una excepción fascinante. El ejemplar que se
se envió a Suecia en la posguerra para pruebas de evaluación, sí los llevaba. Con esa base histórica me ha parecido una mejora lógica para este gigante. Para fabricarlos he vuelto a tirar de ingenio y materiales diversos. Los silenciosos principales están hechos con tubos de evergreen, cortado a medida para darle ese volumen masivo. Los codos son una pieza de aprovechamiento, proceden de un Panther G de Academy y los tenía en la caja de sobras. El ajuste entre el plástico blanco de evergreen y las piezas del kit ha sido perfecto, por suerte. Seguimos detallando la salida de gases, pero esta vez nos centramos en los protectores blindados. Como veis, todavía no los he pegado al casco. Prefiero dejarlos sueltos para tener un acceso cómodo si decido pintar la zona interior más adelante. Un detalle que no quería pasar por alto es el codo que une los tubos con el interior. Le he aplicado una generosa capa de masilla para darle esa textura de fundición rugosa, diferenciándolo del material liso de los tubos. Los protectores blindados son otro regalo de mi caja de sobras, procedente de un King Tiger de Hobby Boss. Sin embargo, les falta un detalle clave: los tetones para poder izarlos. He fabricado estos tetones de forma artesanal. He usado una varilla de 0,6 a la que le he pegado un pequeño disco de 1,5 mm de diámetro y 0,5 de grosor. Cambiamos de ángulo y nos centramos en los laterales. He tomado una decisión importante. No voy a poner los faldones laterales. Al dejarlos fuera, el chasis gana mucha fuerza visual, pero también me obliga a detallar a fondo los puntos de anclaje que quedan a la vista. Los enganches que trae la maqueta son algo básicos, así que he decidido darles más volumen, más detalle. He añadido semicírculos de plástico de 4 milímetros para enriquecer la base de cada soporte. En el centro de cada uno he realizado un taladro de 1,7 milímetros para dar profundidad. Para romper la monotonía de los enganches vacíos, en algunos de ellos he simulado los pernos que irían atornillados ahí. He utilizado varillas de evergreen de 1,6 milímetros de diámetro como base del perno. Encima he pegado unas tuercas piramidales hexagonales que trae la propia maqueta. Es curioso, pero estas piezas del kit son perfectas para este propósito. Tienen una forma muy característica que le da un toque extra al lateral del tanque. Como siempre, cada soporte ha recibido su pequeño cordón de soldadura para que parezca integrado en la plancha lateral. Y llegó el momento que todos esperábamos. Es la hora de empezar a pintar y darle vida a este gigante. Antes de aplicar el color general hay que ser meticulosos. He empezado aplicando una imprimación específica para metal en todas esas piezas que hemos añadido. La antena de alambre, los cierres de las herramientas, los detalles de fotograbado. Este paso es vital. El metal no agarra la pintura igual que el plástico. Con esta base nos aseguramos que nada se desconche durante los lavados o el enguarrado posterior. Una vez que el imprimador de metal secó por completo, pasé a los bajos. He pintado toda la zona inferior y el interior de las ruedas con un color rojo óxido. Es el tono clásico de la imprimación industrial alemana. Para las cadenas he buscado un contraste sutil. He utilizado un color marrón rojizo que servirá como una base perfecta para los efectos de óxido y tierra que vendrán más adelante. Finalmente he cubierto el resto del casco con el emblemático Dunkelgelb, es el amarillo oscuro reglamentario. He aplicado capas finas para no tapar el trabajo de texturas y soldaduras que tanto nos ha costado hacer. Ahora por fin todos esos parches de distintos materiales quedan unificados bajo un mismo color. Ya tenemos el gigante con sus colores base, pero falta la identidad. He aplicado las calcas, que una vez más son sobrantes de otras maquetas que tenía por el taller. Para que las calcas no parezcan una pegatina, he seguido un proceso muy riguroso y muy conocido. Primero he aplicado una capa de barniz brillante en las zonas elegidas. Esto elimina la rugosidad de la pintura y evita que quede aire atrapado. He usado líquidos fijadores, el Microsol y el Microset, que son específicos para que la película se adapte a la superficie y recovecos. Finalmente, otra capa de barniz para sellar la calca y dejarla lista para los procesos de envejecido. Haciendo balance. Este proyecto ha sido un ejercicio de reciclaje y adaptación.
El King Tiger de Hobby Boss y el Panzer III de Academy han sido piezas clave. Sus piezas sobrantes han salvado un kit de dragón que, aunque robusto, venía muy pelado de detalles. Hemos convertido un prototipo desnudo en un vehículo operativo y creíble. ¿El próximo paso? Pues en el siguiente vídeo espero terminar las pocas modificaciones que queden, espero que ninguna, y dejar totalmente lista la pintura y el enguarrado final. Si os ha gustado el proceso de este E100, suscribíos y activar la campanita para no perderos el final. Dejadme un comentario sobre qué os parece la posición de las herramientas. Si valoráis el contenido podéis enviar unas super gracias, o mejor aún, haceros mecenas. Los miembros disfrutan de directos exclusivos, mesas de trabajo y ese descuento en Carmina Hobbies que siempre viene bien. Gracias de corazón a todos los que apoyáis este canal y un agradecimiento especial a mis mecenas por hacer posible que sigamos cortando plástico. Nos vemos en el próximo vídeo y ¡feliz modelismo!